Espero que estén pasando un buen día a todos, porque de hecho hay personas que no lo hacen, debido a que estas son víctimas del enemigo principal de todos los peruanos, la pobreza. Debido a que es una condición que afecta a más de la cuarta parte de la población peruana. Esto afecta a millones de peruanos, además que reduce su accesibilidad a los recursos necesarios para poder satisfacer las necesidades de cualquier persona y tener una excelente calidad de vida. En esta se encuentra la educación, salud, vivienda y alimentación. Además que esta condición favorece a las desigualdades entre las comunidades urbanas y rurales. Según el Banco Mundial, en el 2021, la pobreza afecta a una gran parte de la población y tiene una influencia demasiado grave en la vida diaria de todas las personas que sufren de esta. En el 2004 y en el 2019, la pobreza se redujo en un 59% a un 20%. Sin embargo, según el INEI, en el 2021 nos revela de que en el 2019 la pobreza pasó de un 20,2% a un 30,1% en el 2020, debido al problema de la pandemia. Por ello, en este reportaje vamos a profundizar más sobre este tema. Vamos contigo, Didier. Pablo, ahora pasando a datos más estadísticos, nos sale que en el año 2019 se alcanzó el mínimo porcentaje de pobreza en el Perú, que fue del 20,2%, a comparación de años que hubo pandemia, como lo son en el año 2020 o en el año 2021, que nos dicen que en el año 2021 aumentó un 6%, siendo un 26% de pobreza en las zonas urbanas. Esto se debe a falta de empleos, a trabajos informales y personas que prefieren vivir en asilos que en algunos casos no cuentan con acceso a agua potable o acceso a servicios de bienes, los cuales no les puede ayudar a vivir cómodamente. También nos dice que según CEFIC en el año 2023 podemos ver cómo aumentó la pobreza a un 29%, siendo que el sueldo mínimo del día sea de un dólar y 90 centavos al día. Esto también nos dice que 9,78 millones de peruanos viven en pobreza extrema, ya que el 29% sería lo que dije, 9,78 millones de personas. El día de hoy estamos aquí con el docente Gonzalo Aire, al cual le vamos a estar haciendo una serie de preguntas. Como primera pregunta, ¿cómo influyen las desigualdades sociales en perpetuar la pobreza? En nuestra sociedad hay dos clases sociales bien marcadas, la clase baja y la clase alta. La clase baja es donde se acentúa la población en situación de pobreza, que carecen de servicios básicos, ¿no? Como educación, salud y oportunidades que les ayuden a progresar, y esto va a ser muy notorio posteriormente cuando ellos intenten cambiar esta condición. Sí, estoy de acuerdo con usted de que hay una desigualdad enorme en cuanto a las clases y en especial a la clase baja. ¿Considera que una forma de mitigar la pobreza requiere de una reforma de leyes? Considero que se deberían fortalecer las instituciones que hagan cumplir estas leyes, debido a que nosotros como sociedad tenemos diferentes leyes que son iguales para todos. Entonces, el gobierno debería enfocarse en fortalecer estas instituciones para que de esa manera los derechos de esta población menos favorecida pueda ser cumplida y pueda ser valorada. Claro, tiene mucha razón. Como ya tercera pregunta, ¿considera usted que la pobreza tiene un impacto significativo en la inestabilidad política? Considero que para la situación política pueda ser muy estable, necesitamos reducir los índices de pobreza en el país. Por ello es muy importante que el gobierno se enfoque en esta sociedad que vive en situación de pobreza, para que de esa manera pueda ayudarles a cumplir sus derechos, satisfacer sus necesidades, y de esta manera la estabilidad política va a mejorar. Sí, tiene mucha razón. El Estado debería de enfocarse más en esta cosa. Y ya como última pregunta, ¿considera que la pobreza influye en el cumplimiento de las leyes sociales en el Perú? Considero que sí, debido a que la desinformación que tiene este sector de la pobreza, que contribuyen a que no puedan hacer cumplir sus derechos que ellos disponen. Entonces el gobierno debería enfocarse justamente en promover esta educación de derechos,
a mejorar la educación de calidad para este sector menos favorecido, de esa manera para que permita un mejor entendimiento de las leyes y de esa manera progresar como sociedad. Sí, tiene mucha razón en ese aspecto, ya que algunas personas no saben mucho de sus derechos. Ahora pasamos contigo, Melissa. Muchas gracias por el pase, Gael. Yo soy Melissa y aquí nos encontramos con la psicóloga Lía de Nombas U Santa Clara y haremos algunas preguntas. Muy buenas tardes. La primera pregunta es ¿cuáles son las consecuencias psicológicas que experimentan personas en situación de pobreza? Algunas de las consecuencias psicológicas podrían estar relacionadas con el estrés, la ansiedad y esta última asociada a las preocupaciones por el tema financiero, por ejemplo, es una de las más resaltantes. Sí, claro. Ahora vamos a la segunda pregunta de cómo influye en el desarrollo emocional de los niños y adolescentes. Tiene una influencia bastante relevante, ¿no? Respecto al tema, por ejemplo, del desarrollo de la autoestima. Adolescentes que quizás carecen de algunos recursos, los lleva a hacer comparaciones por las cosas que no tienen, ¿no? Y eso repercute finalmente en su autoestima. Es muy lamentable que algunos estudiantes o adolescentes sufran de esta situación. Ahora vamos con la tercera pregunta, de cuál es ¿cómo influye en el rendimiento académico de los estudiantes? La influencia en el rendimiento académico también es significativo. Por ejemplo, muchas personas en situaciones de pobreza no pueden acceder a una educación de calidad o acceder a recursos, ¿no?, necesarios para poder recibir una educación. Por ejemplo, en la pandemia es uno de los momentos donde más se ha podido evidenciar esa situación. Sí, en las noticias sí se vieron muchos casos de niños que no podían acceder a un mecanismo. Y ahora la última pregunta, ¿de qué manera repercuten las relaciones sociales? Un aspecto allí relevante es el tema del estigma y la discriminación, ¿no? Y esto último con mucha más importancia en un adolescente, ¿no? El sentirse discriminados no permite que exista una adecuada relación interpersonal con su país. Muchas gracias por sus respuestas. Aquí finalizamos la entrevista. Ahora vamos contigo, Valeria. Muchas gracias por el pase. Pero bueno, luego de ver de qué manera ha evolucionado la pobreza en nuestro país, vamos a ver cuáles son los factores subyacentes que han contribuido a su persistencia. Por ejemplo, en las zonas rurales, la falta de infraestructura, tanto en carreteras, servicios de salud y escuelas, han favorecido a la falta de oportunidades de desarrollo en estas zonas, sobre todo para las familias que dependen de la agricultura para su subsistencia, dado a que esta actividad económica resulta vulnerable a factores climáticos y económicos, siendo el Banco Mundial el que afirma esta situación tras ver que la dependencia a una actividad económica como esta agrava la situación de pobreza en estas zonas. Además, los expertos de la OIT han registrado que en el 2023 más del 70% de los trabajadores peruanos se han visto perjudicados por esta situación. Pero bueno, no solo es este factor, sino también está el desigual acceso a recursos y servicios tanto en zonas urbanas como rurales, siendo las zonas andinas y amazónicas las más perjudicadas tras tener que afrontar desafíos adicionales por su aislamiento geográfico. Esto se puede ver en los registros e informes anuales de la INEI, en donde vemos que las comunidades indígenas no solo tienen que afrontar la falta de acceso a estos recursos, sino también la discriminación y la falta de oportunidades laborales por su origen, agravando mucho la situación no solo en estas zonas, sino también en nuestro país. Con todo ello en mente, reflexionar sobre nuestro rol en la lucha contra la pobreza es crucial, debido a que nosotros podemos comunicar a las personas que necesiten saber las causas y consecuencias de esta gran problemática. Además que nosotros podemos abogar por la creación de políticas que promuevan la igualdad de oportunidades y de servicios básicos que necesiten las personas. Además que nosotros podemos promover el uso y prácticas sostenibles para poder mejorar de alguna forma económicamente a estas personas. Eso ha sido todo por hoy en Bitácora 91. Yo soy Paolo de la Cruz y espero que tengan un buen día. Hasta la próxima.